Le damos la más cordial bienvenida al maestro Eduardo Alonso Domínguez. Soy director, está muy complacido, maestro, muy agradecido de que estés ahí con nosotros porque es un maestro de reconocido prestigio, maestro de nuestra facultad, pero sobre todo por los temas tan interesantes de los que ustedes tienen la oportunidad de hablar de jóvenes maestros. En esta ocasión se va a hablar respecto del procedimiento abreviado en el nuevo sistema penal acusatorio. Son desde luego procedimientos que ya nos alcanzó la reforma y que ustedes indudablemente deben tener todo ese conocimiento. Me permitiré hacerlo muy ágil. Si yo quisiera dar lectura a todo el currículum del maestro, me llevaría toda la hora con ustedes, pero quisiera resaltar algunas de las cualidades que tiene el maestro. Él es licenciado en Derecho por nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha tenido otras distinciones, estudios de posgrado, especialista en Derecho de Comercio Exterior, Convención Honorífica, también especialista en Derecho Constitucional, Convención Honorífica, el primero fue en el 2009, el segundo en 2012, maestro en Derecho por el alto rendimiento académico en 2014. Cuenta también con un par más de diplomados respecto de la práctica forense del nuevo juicio de amparo y la protección efectiva de los derechos humanos en la División de Educación Continua de nuestra Facultad de Derecho. Especialización en asesoría jurídica correspondiente al Plan Anual de Capacitación y Estímulos en el Instituto Federal de Defensoría del Consejo de la Judicatura Federal. Ha impartido, entre otros seminarios, quiero destacar el taller de litigación en juicios orales y formación de formadores impartido por el Oral Adversarial Skill Training de la Universidad de San Diego. También, eso fue en el 2015 y también dos veces se tuvo la oportunidad de acceder a este tipo de cursos. Los grados académicos o disciplinas académicas que él ha tenido es desde el 8 de agosto de 2009, es profesor de asignatura en las divisiones de Universidad Abierta y Educación a Distancia. También ha impartido las asignaturas de Metodología Jurídica, de Historia del Derecho Mexicano, Derecho Constitucional. Actualmente imparte Acto Jurídico y Personas en la División de Universidad Abierta y también en la División de Educación a Distancia. Respecto a la información laboral que tenemos, se ha desempeñado también como abogado postulante en Red Jurídico Ignacio Burgón en el área de amparo en materia administrativa, área en la cual se ha desempeñado recientemente, en los últimos años. Es por ello que es un especial gusto para nosotros que ustedes cuenten y tengan la posibilidad de abrevar el conocimiento del maestro. Sin mayor preámbulo, maestro, lo dejo con su auditorio. Muchas gracias, bienvenido. Buenas tardes, distinguido auditorio. El día de hoy pues, vamos a tratar un tema que ha sido un poco explorado a partir de la reforma penal y de la implementación del nuevo sistema de justicia penal y que me preocupa porque nos hemos ocupado más de los juicios orales, de los principios que éste contempla, pero nos hemos olvidado de los mecanismos alternos de solución de controversias. El título es el procedimiento abreviado en el sistema penal acusatorio, nada más que el título de por sí es largo, y pues yo lo que voy a hacer es un estudio comparativo con los acuerdos condenatorios que se dan en el sistema judicial norteamericano. ¿Por qué? Pues porque el acuerdo condenatorio es la forma más común de resolver los litigios en el sistema de Estados Unidos y que obviamente a partir de la implementación de la reforma nosotros hemos hecho una copia de este sistema con los juicios orales. Sin más preámbulos, pues vamos a comenzar. Y bueno, a partir de la reforma constitucional de 2008, que tuvo una vacatio legis de 8 años, porque como bien saben ustedes, el pasado 18 de junio se entró de lleno en todo nuestro país y en todos los estados de la República Mexicana la reforma constitucional.
¿Qué fue lo que motivó a impulsar esta reforma? Básicamente, los siguientes aspectos. Prima facie, se consideró que el anterior sistema ya era obsoleto porque se burocratizó el servicio y el sistema de administración judicial, de tal suerte que los asuntos tardaban años y años en resolverse. El juez a veces no conocía a las personas que estaba juzgando, y pues esto de alguna manera se dice que se colapsó el sistema en nuestro país. ¿Sí? Con la nueva reforma, bueno, se insertan algunos principios del proceso, básicamente la oralidad, la inmediación. La inmediación es un principio en donde el juez debe tener esa cercanía con el acusado, cosa que no se tenía, que a veces los jueces resolvían sobre el expediente, pero no viendo al individuo para conocer sus emociones, sentimientos, gestos y demás. Y ese aspecto es muy importante. ¿Sí? Entre otros, pues, la concentración, lo que ahora se pretende con los juicios orales es tener el mayor número de actos procesales en una sola audiencia. Es decir, que se presenten las pruebas, se desahoguen en la misma audiencia y, de ser posible, dictar sentencia. Bueno, a veces esto es humanamente imposible porque tenemos 5 testigos, bueno, y peritos que van a presentarse, pues va a ser un poco difícil, pero yo les puedo decir que ahorita con la implementación del sistema, prácticamente en una semana, yendo diario, se resuelve un juicio. ¿Sí? 15 días, pensemos, a lo mucho, ¿no? Entonces, otros principios, pues el de publicidad, todas las partes pueden acudir que sean interesadas. Esto da un sinónimo de transparencia en los juicios orales. Bien, ahora, ¿qué otra cosa fue muy importante? Estos aspectos que les comento son los que se han resaltado más de la reforma, pero han dejado de perder otros, y son precisamente los mecanismos alternativos de solución de controversias. En la propia reforma constitucional se dijo que esta parte era fundamental para el nuevo sistema, ya que con ello lograríamos que no nada más tuviéramos como método de heterocomposición el proceso, porque esa es la idea que todos tenemos, que la única forma de resolver los conflictos en la heterocomposición es el proceso. Y como ustedes saben, hay otros que no nada más es el proceso, como la conciliación, el arbitraje, etc. ¿Sí? Aquí en la reforma, bueno, se pretendió desde un inicio establecer estos mecanismos para, de manera paralela a los procesos, no agotar al servicio judicial con nada más puros procesos. Entonces, esta es la finalidad que se persigue, ¿verdad? Bien, ¿dónde se encuentran previstos estos mecanismos alternos de solución de controversias? Bueno, fundamentalmente en el artículo 17 constitucional y en el artículo 20, apartado A, fracción séptima. En el artículo 17 nos habla que en la materia penal estos mecanismos alternos van a regular su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en que se requerirá supervisión judicial. Básicamente en todos los casos se requiere supervisión judicial, como ahorita lo vamos a ver. Y otra parte importante pues es la reparación del daño, que es lo que se busca con los mecanismos alternos. A mí no me sirve tener como víctima o ofendido del delito, a mí no me sirve tener al sujeto en la cárcel, cuando yo lo que quiero pues es que me reparen mi coche o que me lo devuelvan si es que fui víctima de un asalto a mano armada, etc. ¿No? Me interesa más esa restauración y eso es lo que se busca. Y por su parte el artículo 20 nos habla que es lo que nos interesa ya en particular respecto al procedimiento abreviado, que consiste pues en que el acusado debe reconocer la culpabilidad del delito cometido para que por virtud de ello se pueda haber beneficiado con una reducción considerable de la pena. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces esto se encuentra previsto en el artículo 20
y lo resalté con negritas, donde nos dice que si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, primero el reconocimiento de manera voluntaria, esto quiere decir que no se ha llevado a estos procedimientos mediante alguna coacción, ¿sí? Y con conocimiento de las consecuencias jurídicas que entraña ese consentimiento de culpabilidad, es decir, debe ser informado que primero que tiene derecho a un juicio oral, y si renuncia a él se va a atener a la petición que haga el Ministerio Público ante el juez y que esa petición va a ser dictada en una sentencia y a esa sentencia se tendrá que acoger el acusado, ¿sí? Y reconocer la participación del delito y que además existan medios de convicción suficientes para corroborar la imputación. Y entonces, siendo así, el juez lo único que hará será dictar una sentencia, citar a una audiencia breve y dictar sentencia. Con eso se acabó el proceso y entonces el acusado acepta la culpabilidad y acepta la pena que va a solicitar el Ministerio Público. Bien. Como mecanismos de soluciones alternas en el código, ahora sí ya en la, digamos, en la ley reglamentaria de la Constitución, ¿sí? O a la reforma constitucional de 2008, pues tenemos como soluciones alternas y formas de determinación anticipada dos y una, ¿verdad? Como soluciones alternas tenemos el acuerdo reparatorio, que está previsto en los artículos del 186 al 190 del Código Nacional, y la suspensión condicional del proceso, que está en los artículos 191 a 200. A estas dos medidas pues no nos vamos a referir porque no es el tema actoral de la plática, sin embargo nada más quise hacer mención de ellas y básicamente pues se refiere a aquellos delitos no graves y que sean de carácter patrimonial, ¿verdad? Y como formas de terminación anticipada, la que nos interesa es el procedimiento abreviado, que está previsto en los artículos 201 al 207 del Código Nacional. Bien, ¿qué cosa es este procedimiento abreviado? Se define como, bueno, esta definición yo la extraje, ¿verdad?, del código y de otros elementos que consideré pertinentes, como una forma de determinación anticipada del proceso penal, por medio de la cual el imputado reconoce su participación en un hecho delictivo de forma voluntaria y con conocimiento de las consecuencias jurídicas que trae. Y por ende el Ministerio Público y el juez ponderan la conveniencia de reducir considerablemente la sanción al individuo. En eso consiste. ¿Esto a qué le suena dentro del sistema judicial norteamericano? Cuando les preguntan antes de iniciar el proceso, inocente, ¿cómo se declara usted? ¿Se acuerdan? Así cuando han visto las películas norteamericanas, ¿cómo se declara? ¿Inocente o culpable? Entonces el acusado contesta, ¿no? Guilty o inocente, ¿no? Entonces, en función de ello, si se declara culpable es porque previo a ello ya hubo un acuerdo condenatorio. Digamos que el procedimiento abreviado en nuestro sistema jurídico es el equivalente al acuerdo condenatorio en el sistema judicial norteamericano. Y déjame decirles que es la forma más común de culminar los procesos. Ahorita nos vamos a referir en específico al sistema norteamericano y haremos aquí la ponderación o la confrontación de lo que hay en nuestro sistema con el sistema norteamericano. ¿Sí? Cuando se plantea la iniciativa con el proyecto del Código Nacional de Procedimientos Penales y al referirse específicamente a los mecanismos alternos de solución de controversias, se dijo que habría que establecer formas anticipadas de terminación del proceso, con ello concretar lineamientos que atiendan a una política criminal más justa que inquisitiva. Nosotros venimos de un sistema inquisitivo, algunos dicen que mixto. ¿Por qué? Pues porque aquí lo único que se buscaba con la sistema era la cárcel, ¿no? Todos pensamos en eso, que se quede en la cárcel, ¿sí? Y eso pues como que no beneficia la política criminal. Otro objetivo de la reforma es, digamos, restablecer a la sociedad al inculpado, al acusado, ¿sí?
que tenga una pena en proporción a la conducta delictiva que cometió, y a todo ese tipo de situaciones se le llaman políticas criminales, ¿sí? La otra es evitar ir al juicio mediante un principio de oportunidad, y con ello pues evitar, ¿qué cosa? Pues gastos innecesarios, porque un proceso pues cuesta, y cuesta mucho porque se le paga a un ministerio público que tiene que estar presentando las pruebas, el policía que en ocasiones tiene que ir a declarar y cumplir como testigo, y además a ese policía ya no lo tenemos en la esquina cuidando y cumpliendo sus labores habituales, sino que tendrá que ir al juicio, y eso pues genera también gastos, los gastos judiciales, es decir, lo que se le paga al juez y al personal del juzgado, a los abogados, etcétera, etcétera. Nos vamos a ir con una lista interminable. Y por el otro lado, y esto para mí sería lo más importante como un objetivo del procedimiento abreviado, es descongestionar el sistema de administración de justicia. Porque de lo contrario, imagínense que todos los asuntos que se llevan ante el Ministerio Público y que son denunciados y que se presentan mediante querella, tuvieran que llegar a un tribunal, pues igual y no alcanzaría, y nos va a pasar lo mismo que con el anterior sistema, y de nada sirvió la reforma, ¿verdad? De nada. Bien, ahora sí, vamos a ver cuándo es el momento procesal oportuno para presentar este procedimiento abreviado. Y aquí viene ya la confrontación. En Estados Unidos, les comentaba, se les llaman acuerdos condenatorios, en tanto que aquí en México es el procedimiento abreviado. La oportunidad para el caso de México es después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio. ¿Esto qué quiere decir? Esto es que una vez que el Ministerio Público haya formulado la acusación, ¿sí? Esto cuando lo hace en la etapa intermedia, tenemos una etapa inicial que es la de la investigación. Después viene el auto de vinculación a proceso, y después se da un plazo para la investigación complementaria. En esa investigación complementaria se buscan reunir más pruebas, tiene un plazo el Ministerio Público, y ya una vez fenecido ese plazo, el Ministerio Público debe optar por formular la acusación, o solicitar el sobreseimiento, o solicitar la suspensión condicional del proceso. Cualquiera de esas puede ser. Bueno, vamos a pensar que tiene los elementos de convicción suficientes para llevar a juicio un caso. ¿Qué va a hacer? Bueno, pues entonces va a tener que formular la acusación. Entonces se formula la acusación, y si el juez de control encuentra las pruebas suficientes para ir a juicio, entonces se emitirá un auto de apertura a juicio. Entonces, entre ese ínter, entre que el Ministerio Público formula la acusación y hasta antes de que el juez resuelva sobre el auto de apertura a juicio, tendrá que presentar la solicitud de procedimiento abreviado. ¿Qué pasa en el sistema norteamericano? Allá ustedes saben que existe la figura del fiscal. Entonces el fiscal instruye cargos para que el acusado responda a la acusación que se le formuló, ya sea del gran jurado, no me voy a meter mucho en esto del gran jurado, o el escrito de información del fiscal. En el sistema norteamericano existe como una especie de garantía de seguridad de que cuando yo como fiscal voy a formular voy a presentar cargos, antes de presentar cargos, y si a lo mejor hay dudas en cuanto a los elementos de prueba que yo tengo para llevar el caso a alguna corte, entonces lo que hago es presentar el asunto ante un gran jurado, si hay dudas. ¿Por qué? Porque el gran jurado me va a respaldar. Esto da una certeza jurídica en el sistema norteamericano a los inculpados, en el sentido de que será un jurado popular, electo por ciudadanos imparciales, pensamos, ¿verdad?, que se componen de 16 a 23 miembros, y por mayoría resuelven que se debe de formular que se deben de presentar los cargos. Así es como más o menos opera en el sistema norteamericano. ¿Okay? Bien, después la procedencia. ¿Okay? En el caso de México, el Ministerio Público debe formular la acusación con datos de prueba que la sustenten. ¿Okay? Y una vez que formuló la acusación, presentará en ese momento también la
solicitud de procedimiento abreviado. Previo a ello, deberá haber algún acuerdo y un consentimiento entre el Ministerio Público y el defensor y el acusado. Y se requiere, pues además como requisitos, pues que la víctima o ofendido no presente oposición. Esta oposición pues, se puede referir en el caso de la víctima y ofendido y únicamente a lo que le compete y le atañe y le perjudica es la reparación del daño a la víctima o ofendido del delito. En cuanto a lo demás, pues no. Sería por lo único, a mi juicio, por lo que podría presentar oposición. ¿Sí? Y además, los requisitos para el imputado es, bueno, reconocer el hecho, reconocer que está debidamente informado de lo que implica, que tiene derecho a un juicio oral, cuáles son los alcances del procedimiento abreviado. Estos alcances ya se los comenté. Bueno, es sujetarse a la sentencia que dicte el juez. Ahí sí ya no hay vuelta de hoja. Expresar la renuncia al juicio oral y admita su responsabilidad por el delito que se le imputa o del que se le está acusando y acepte ser sentenciado conforme a los medios de prueba presentados por el Ministerio Público. Aquí sí tiene que haber una congruencia entre los medios de prueba que va a presentar el Ministerio Público, ¿sí?, con el delito del que se le está acusando. Distinto en el sistema norteamericano. En el sistema norteamericano, les decía yo, en esa audiencia inicial se le pregunta al acusado cómo se declara, inocente o culpable, y a partir de ahí, si se declara culpable, el juez, lo único que le atañe es cerciorarse que la declaración de culpable fue obtenida de manera voluntaria y que el acusado estaba consciente de su declaración. ¿Sí? Que antes de la fecha del juicio se haya concertado un pacto entre el fiscal y el abogado defensor respecto a los cargos que se presentarán y la sentencia que se recomendará al tribunal. Aquí es un poco distinto porque digamos que antes de que se presentan los cargos en el sistema norteamericano hay aveniencia con el acusado y con su defensor, y ahí el defensor tiene toda la posibilidad de analizar la carpeta de investigación con los datos y medios de prueba que obran en ella, y si eres un abogado, digamos, prudente, vas a analizar si te conviene o no te conviene aceptar un acuerdo condenatorio, lo mismo aquí, en el procedimiento abreviado. ¿Sí? Desde ese momento tú como abogado ya debes de saber si te la vas a jugar yéndote a un juicio y ver qué suerte corre tu defendido, o si de verdad las pruebas que lo inculpan son lo suficientemente que demuestren esa convicción o lo suficientemente convincentes para obtener una sentencia en contra. Entonces, a partir de ahí, pues como abogado tienes que analizar y hablar con tu cliente y decir, ¿sabes qué? Yo creo que lo recomendable, que eso es lo que pasa en el sistema norteamericano. ¿Sabes qué? Declárate culpable y voy a hablar con el fiscal para llegar a un acuerdo respecto a qué es, cuál será la penalidad para que te reduzca, pues, los cargos y además te pida una sentencia acotada en cuanto a la penalidad, ¿no? Lo mismo pasaría aquí, ¿sí? Entonces, por eso estos acuerdos, digamos que se dan en un café, en una copita, es como se dan en el sistema norteamericano, ¿sí? Aquí, a diferencia de nuestro sistema, no se presentan pruebas. Aquí hay un principio de lealtad y de buena fe en los tribunales judiciales, donde pues ya las partes acordaron, llegan ante el juez, se declara culpable y entonces ya el juez ya no, ni siquiera revisa pruebas ni nada. Diferente, y sí, digamos que es más garantista, ¿sí? Y por último, la sentencia, como consecuencia de que no hay pruebas, la sentencia pues está basada en los acuerdos entre el fiscal y el defensor. ¿Qué acuerdos son? Ahorita los vamos a ver, ¿sí? Primero, ¿qué beneficios obtienen con el procedimiento abreviado en México? Aquí pues, son beneficios en la reducción de la pena y tenemos tres supuestos. El primero de ellos, que
tiene dos a su vez, nos dice que si el acusado no ha sido condenado previamente por un delito doloso y el delito que se le imputa es sancionado por una pena cuya media aritmética no exceda de los 5 años de prisión, el MP va a solicitar la reducción en los siguientes dos aspectos: de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta 2/3 partes de la mínima en el caso de delitos culposos. Si lo vemos así, yo creo que suena bastante atractivo, porque si pensamos que la pena mínima son 6 años, pues esa, y si se trata de un delito doloso, vamos a pensar que la mínima son 6, o pensemos que son 9, ¿no? Un delito doloso, 9. La penalidad sería 3 años, ¿no? Eso suena muy atractivo, ¿no? Pero, perdón, una mitad serían 9, 4 años y medio, ¿no? Y 2/3 partes en la mínima en el caso de delitos culposos. Pensamos que son 3 años, la mínima, pues 2 años. Entonces, esa es la relación, puede ser hasta ese tope. Ahora, en cualquier otro caso, de aquí es donde se discute, bueno, qué delitos entran, qué delitos no entran, si son todos, pensamos en aquellos que lastiman seriamente y severamente a la sociedad, bueno, no hay nada al respecto. Y nos dice que de hasta 1/3 de la mínima en casos de delitos dolosos y hasta una mitad de la mínima en casos de delitos culposos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con los acuerdos condenatorios en el sistema norteamericano? Estos pactos pueden ser de 3 tipos. Uno, el primero puede ser reducción de cargos, el segundo, supresión de cargos, y el tercero, negociación de la sentencia. ¿Sí? En la reducción de los cargos, se reduce el cargo a otro menos grave. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo te estoy acusando por un homicidio doloso, ¿sí?, o homicidio calificado, el cargo te lo voy a presentar por homicidio simple, ¿verdad? Eso ya reduce bastante la penalidad. Quedaría, si fuera el caso de México, de 8 a 20 años de prisión. Sería, esa es la pena para el homicidio simple, ¿no? Sin las agravantes. En otra, supresión de cargos. ¿Esto cuándo es? Cuando hay un concurso de delitos, que son varios. Bueno, pues te voy a suprimir los cargos más graves, ¿no? Pensamos que concurren homicidios, robo con violencia, lesiones, etc. Bueno, pues entre todo ese catálogo de conductas que cometió el sujeto, bueno, pues lo que hago es reducir cargos y presento nada más robo, o presento lesiones, o presento X, ¿no? Es decir, los menos graves. A eso se refiere. Y el otro, por último, es la negociación de la sentencia. Ya el fiscal y el abogado defensor ya llegan con la palabra del fiscal de decir cuál es el tipo de sentencia que va a solicitar ante la Corte, y esa sentencia a esa sentencia tendrá que atenerse el juez, no puede rebasarla. ¿Sí? Lo mismo que aquí. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo se desarrolla la audiencia? Esto también es importante porque es una sola audiencia y no pasa de un día, ¿verdad? Desde que se hace la solicitud del procedimiento abreviado. Una vez realizada la solicitud, el juez de control se tiene que cerciorar de los siguientes aspectos. Bueno, primero va a resolver la oposición. Esta oposición de la víctima o ofendido tiene que ser fundada. ¿Fundada en qué? Yo considero que nada más fundada en cuanto a la reparación del daño, que es lo que la parte que les decía es la que le interesa, ¿no? Después observar que se hayan satisfecho todos los requisitos para su procedencia, que son los que hace rato comentamos. Que el acusado está debidamente informado, que acepta su culpabilidad, que tiene que renunciar al juicio oral, que se va a acoger a la sentencia que dicte en ese momento el juez, etcétera, etcétera. Es decir, y verificar, vamos a ver que están satisfechos, verificar los elementos de prueba que sustenten la acusación y que además esos elementos se encuentren debidamente integrados en la carpeta de investigación. Bueno, a como se está llevando aquí en México, realmente bajo ese principio de lealtad,
el juez realmente no valora esos elementos de convicción. Lo único que hace es preguntarle al defensor. Es cierto lo que dijo el Ministerio Público, dándole el uso de la palabra, basta con que el defensor diga sí, esas son las pruebas que hay y punto. Solamente si hubiera conflicto, decir no, espera, está diciendo unas pruebas que no. Entonces, si hay conflicto, entonces en ese caso sí tendrá que valorar y verificar cuáles son las pruebas que están sustentando la acusación. Y por último, una vez que se admite a trámite, el juez escucha al Ministerio Público y da el uso de la palabra de manera oral, ¿sí? Y ahí es donde el Ministerio Público tendrá que decir en qué monto solicita la reducción de la pena y respecto de qué delito o qué delitos. Después le dará la palabra a la víctima, al Ministerio Público o a su asesor, porque ahora la víctima o el ofendido van respaldados por un asesor jurídico, y aquí pues su intervención pues tendrá que ser únicamente, como les digo, respecto a la reparación del daño. Y finalmente al abogado de la defensa, incluso el acusado pues puede hacer uso de la palabra por sí mismo para defenderse. Y en todos los casos, suponiendo que vuelva a haber algún debate en torno a lo que se está presentando, bueno, en ese mismo orden se les tiene que dar el uso de la palabra, bajo un principio pues, de contradicción. ¿Sí? Si el Ministerio Público dice algo, la defensa tiene la posibilidad de controvertir lo que está diciendo el Ministerio Público. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el caso de Estados Unidos? Que una vez que el acusado ya se declaró culpable, lo único que certifica el juez es que esa declaración fue obtenida de manera voluntaria y que al momento de hacerla estaba consciente de su declaración. Para ello le vuelve a reformular preguntas, le vuelve a le hace saber que tiene derecho a un juicio ante un jurado popular, de ciudadanos, que tiene derecho a no hablar si no lo desea, que tiene derecho a un defensor, que el Estado le pagará, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de garantías se las vuelve a repetir después en la audiencia pública, al efecto de que al acusado le quede claro lo que está haciendo, ¿sí? Y no quede duda, ¿verdad? Y después lo único que va a tomar como sustento son los cargos presentados por el fiscal y la solicitud de sentencia. Después les va a dar el uso de la palabra, de igual modo que aquí, y finalmente dictará una sentencia. Puede ser en esa misma audiencia o puede ser en un acto posterior. Generalmente en el sistema norteamericano es en un acto posterior, porque tiene que analizar la recomendación del Ministerio Público en la carpetita que le entrega la investigación. ¿Qué es lo que verifica ahí? Sus antecedentes, si tiene una familia, si tiene un trabajo fijo, estable, a cuánto asciende, quién es el único sostén de la familia, etcétera. Aspectos ya más personales del individuo, para efectos de, en función de ello, determinar la pena. Y que si es el único sostén de su familia, pues no se vaya a quedar sin sustento, ¿verdad? Y por último, concluye esto con una sentencia. Esta sentencia, una vez llevada esta audiencia, el juez en el sistema mexicano emite su sentencia en un solo fallo, ¿sí? Y posteriormente dará lectura y explicación pública de la misma dentro del plazo de 48 horas, ¿sí? A más tardar, porque primero, ¿qué pasa? Elabora su sentencia y la dicta de manera oral. En ella, ¿qué hace? Fija los alcances. Primero dice cuál es la penalidad, en función de qué, dicta cuáles son los alcances, y ya después la tiene que hacer por escrito. Y en nuestro sistema, lo que son sentencias, a pesar de que los juicios son orales, sí tienen que ser por escrito. ¿Sí? Y por eso es que la va a dictar en el plazo de 48 horas y además tiene que dar la explicación de los fundamentos y motivos que tomó en consideración para arribar a tal o cual conclusión. Eso es lo que tiene que hacer. Y si hubiere reparación del daño, bueno, en ella misma tendrá que fijar a cuánto ascenderá el monto por concepto de reparación del daño para la víctima o ofendido del delito. ¿Qué pasa en el sistema norteamericano? Que una vez concluida la audiencia,
el juez emitirá su fallo en la misma audiencia y acto seguido, o sea, en el mismo acto tendrá que hacer la explicación pública. Ahí no hay nada por escrito. Aunque sí tienen ahí un mecanógrafo que sí está anotando, pero todo es oral en el sistema notarial. Bien, ahora, ¿qué pasa con los acuerdos condenatorios en el sistema judicial norteamericano? Número uno, es la forma más común de resolver los conflictos. ¿Sí? Si ustedes veían por ahí películas de Estados Unidos, pensarían que el abogado realmente se prepara para ir a juicio. Y esto no es cierto. Del 100% de los asuntos que llegan al sistema norteamericano, solamente 10 de ellos se va a juicio. ¿Sí? ¿Y se va a juicio en función de qué? Se va a juicio en función de lo que les comentaba. Desde antes, el abogado defensor ya tuvo que tener acceso a la carpeta de investigación y determinar si por las pruebas que presenta el Ministerio Público y por los cargos que va a presentar son contundentes y suficientes para acreditar la conducta típica, jurídica, culpable y punible, ¿no? Eso es lo primero que tiene que valorar el abogado. O sea, su trabajo comienza desde antes, prácticamente, pues desde la investigación. Es más, con el nuevo sistema, casi todo el trabajo se lo dejábamos al Ministerio Público en la investigación. Ahora con el nuevo sistema, tú, como defensa, le puedes solicitar actos de investigación al Ministerio Público para que los realice. Y si no te quedan muy claros, ves por ahí una prueba y dice que tantos metros, que tengamos un árbol, y eso pues tú tendrás que ir a cerciorarte que ese árbol y que esos metros son. A veces nada más lo dejábamos ahí. ¿Y cuando hacías tu investigación? Hasta que ya estabas en el juicio. Pues, te tienes que preparar desde antes. Y si hay algo dentro de las pruebas que no checa, que no cuadra, ¿sí? Entonces, tú mismo haces la investigación o solicitas al Ministerio Público que realice esos actos de investigación. ¿Para qué? Porque eso te va a ayudar a ponderar en algún momento determinado, o me voy al acuerdo condenatorio, o al procedimiento abreviado, o me la juego con la suerte que se pueda correr en la sentencia. Y así como piensa el abogado mismo, en la medida en que vea deficiente la carpeta de investigación, en esa misma medida va a probar o a poner a prueba el sistema. ¿Qué tan vulnerable es si el fiscal no integra los elementos de convicción debidamente? Entonces, eso, por un lado. Por el otro lado, te ahorra gastos innecesarios. Les digo que esta es la forma más común. De no ser así, de no llevarse nada más el 10%, y eso me lo comentaron abogados gringos, jueces gringos, el sistema judicial norteamericano se colapsaría y no habría espacio para llevar audiencias y se retardaría el trabajo judicial y quién sabe en cuánto tiempo. Ese es el motivo por el cual todos los asuntos se resuelven así en el sistema norteamericano. Solamente vas a ir a juicio cuando hay duda, cuando tú como abogado consideras que no hay elementos suficientes de prueba y que además puedes controvertir debidamente dentro del proceso. ¿Qué pasa en México? En México no tenemos esa mentalidad. ¿No? En México tenemos la mentalidad y básicamente todos los abogados pues nos vamos a juicio. ¿Cuál es el problema? Que para eso me están pagando. Y además, entre más juicios yo me llevo y más tiempo esté en audiencias y demás, bueno, pues más es lo que voy a cobrar, ¿no? Es lo que piensa un abogado mexicano. Y aparte, tenemos que hacer un verdadero cambio de mentalidad en este nuevo paradigma y ver al procedimiento abreviado como el mecanismo de solución o determinación anticipada del proceso. Que de no ser así, yo creo que sí se va a colapsar el sistema mexicano. Apenas estamos en el desastre. Y ahorita pues los jueces sí están ya dando sus audiencias, se les están llevando normal, pero ya quiero ver el día cuando tengan 1000 asuntos en un año o 2000 asuntos en un año. ¿Cómo le haces para sacar 2000 asuntos en un año, en un juzgado? Entonces,
maratónico, porque entonces vas a comenzar a tener rezago, ¿no? Y aquí el problema pues, es cambiar la mentalidad y la perspectiva. Les comento qué es lo que está pasando. Para que proceda el procedimiento abreviado aquí en nuestro sistema, nos dice el código que se deberá tener al acuerdo del procurador. ¿Qué nos dice el acuerdo del procurador en este sentido? Pues que el procedimiento que el Ministerio Público que lleve el caso tendrá que hacer la solicitud al procurador para que éste autorice. Y entonces eso ya está poniendo trabas, ¿verdad? Otra más es que como que todavía no les cae el 20 a los ministerios públicos de este mecanismo de salida, ¿no? Porque lo están haciendo muy burocrático. Pues pídele permiso al procurador y si hay elementos de prueba y ellos son los que tienen que analizar. Esto no pasa en el sistema norteamericano. A diferencia del Ministerio Público Mexicano, el fiscal en Estados Unidos tiene autonomía para determinar qué asuntos son los que va a llevar a la corte. ¿Sí? Tiene esa autonomía. Y aquí los ministerios públicos, si hay alguien por ahí de la autoridad, perdónenme, les voy a decir, pero no tienen esa autonomía. Ellos no pueden decidir si se llevan un asunto a la corte o no. Ellos, como decía el de presunto culpable, es su chamba, ¿no? Y tienen que llevárselo al tribunal, porque esa es su función. O sea, como que están con ese chip. Mi función es acusar, reunir pruebas y acusar, ¿no? Cuando realmente el Ministerio Público debe ser un órgano imparcial y si hay pruebas, acuso, y si no hay pruebas, no acuso, ¿no? Entonces, hay que cambiar a ese nuevo paradigma. Y entonces, al no tener esa autonomía, no decide qué asunto se lleva en procedimiento abreviado, no requiere la autorización del procurador, que en realidad la hace el fiscal. Y les comento un caso en particular que ya hubo, que no se fue a procedimiento abreviado, ¿no? Donde sí se dio la autorización, era un robo de vehículo con violencia, pero el Ministerio Público iba a solicitar una penalidad de 7 años, ¿no? Y tú dices, bueno, como abogado, dices, pues ¿dónde está el beneficio? Mejor me voy a juicio, ¿no? Mejor me voy a juicio y pues a ver qué suerte me toca, ¿no? Entonces esa parte como que sí les está costando mucho trabajo en la Procuraduría de llevar los asuntos o determinados asuntos en procedimiento abreviado. Todavía como que les da frío, ¿no? Cuando ven un asunto así, y luego imagínense asuntos de trascendencia, no, son bien toques. Llévatelo a juicio, no aceptes procedimiento abreviado, ¿no? Y en Estados Unidos no tienen ese problema. Ellos lo ven por una situación práctica, por economía procesal, por muchas razones. Que sea, cualquiera que sea, cómo vas a tratar tu conducta y punto final, ¿no? ¿Qué se critica en el sistema norteamericano del acuerdo condenatorio? Ahí va la otra. Es que en un sistema la regla es declárate culpable para que no tengas una sentencia dura, ¿sí? Entonces llegaríamos al extremo de que todos los acusados se verían coaccionados a aceptar una conducta siendo inocente, a aceptarla por el miedo de que si me voy a juicio y pierdo, y si el abogado no es capaz, pierdo, entonces voy a tener una sentencia dura siendo inocente. Entonces mejor me declaro culpable para tener una penalidad mínima. Eso es lo que se le critica al sistema norteamericano, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en el caso de México? Estamos hechos a que todos tienen que ir al proceso, juicio, tanto el fiscal como los abogados para cobrar más, y tanto hasta a veces los clientes, ¿no? El inculpado. Porque si tú llegas también y le dices a un cliente, oye, fíjate que estoy hablando con el Ministerio Público y de lo que tú cometiste, existe la posibilidad de que te reduzcan en un mínimo la sentencia, aceptando tu culpabilidad. Y habrá un cliente que te diga, si yo lo contraté para que me defienda y me saque de aquí, no para que yo me quede con una sentencia por mínima que sea, ¿no? Entonces, insisto, es un cambio de paradigma que tenemos que vivir. ¿En qué momento creo que a lo mejor esta va a ser el mecanismo? Porque como les digo, se habla mucho del juicio oral, se habla de los procesos, se
no digo que ninguno de ustedes había escuchado esta otra parte, el otro lado de la moneda. Yo pienso que en el momento en que empiece a colapsar el sistema, en el momento en que empiecen a ver que ya no están alcanzando los tiempos para llevar las audiencias, en ese momento yo creo que entonces ya van a empezar a tomar cartas en el asunto y entonces va a ser labor de los ministerios públicos acercarse al acusado para que lleguen a un procedimiento abreviado. ¿Okay? Por mi parte pues es todo, porque prácticamente ya se nos fue la hora, traté de ser lo más sintético posible. Me hubiera gustado hablarles más del sistema norteamericano, pero ya no fue posible, sino traté de puntualizar los aspectos más relevantes. Por lo tanto, agradezco su atención. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, con gusto, y si no, pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿O alguna duda? ¿No? ¿Nadie? ¿Ya se quiere? ¿Le sigo? Pero respecto de que a ver qué duda alguna quieran más saber, ¿no? Por ahí ya tengo la mano. Bueno, como usted refiere que como víctima, bueno, únicamente se podría oponer con el plan de reparación del daño. Pero por decir, si yo tengo una tienda de... ¿Una qué? Una tienda de servicio, el clásico cardero. Cada vez que hay un incidente, ya en una tuvo una suspensión, en otro tuvo un acuerdo reparatorio. Para mí como víctima, aunque tenga el abreviado de mujeres, ya me está agraviando constantemente mi patrimonio. Bueno, el proceso abreviado, ahí vamos a llegar, que nada más sea por una sola vez, porque esto implica pues su arrepentimiento público. En Estados Unidos es visto así. Si tú haces una culpabilidad, tú estás arrepintiendo públicamente de la conducta cometida. Pero si vuelves otra vez a reincidir, bueno, ya no se te otorga ese beneficio. Pero no están para el beneficio. En uno reincidió, pero fue suspensión. La suspensión no hay límite para que efectivamente es necesario que no haya tenido una suspensión en un periodo de 2 años o algo así. Y en el acuerdo reparatorio, anteriormente hubo una reforma en este año, no sé si febrero o mayo, en cuanto anteriormente no había límite para acuerdos reparatorios, hubo una reforma donde dice que no hayan tenido acuerdos reparatorios previos. No lo hay. Inició, o sea, es que porque está como imputado, pero delinquió, fue suspensión, fue un acuerdo, ya dice, bueno, ya tengo otros dos, como no puedo llevar otra suspensión y otro acuerdo, después así me voy por el abreviado. O sea, pues yo como víctima podría oponerme a esto, llévatelo a juicio, porque para mí ya es una reincidencia, independientemente de que efectivamente no hay una abreviado. De hecho sí te puedes oponer. Yo insistí mucho que la reparación del daño, pero eso que comentas sí sería un elemento fuera de la reparación del daño como para decir, ¿sabes qué? Esta persona ya es reincidente, ya lleva varias, entonces ya por esa situación no pongo porque yo soy víctima de constantes y constantes delitos de esta persona. Y a eso se le llamaría una oposición fundada, que después la tiene que valorar. ¿Sí? O sea, no quiere decir que todo esto sea taxativo y decir, bueno, no se puede o sí se puede, no. Ya en esos casos se valoraría en particular y después sí diría, bueno, tiene razón la víctima, esta persona delinque y vuelve a cometer, bueno, ya no estamos en posibilidad de darle ese beneficio. ¿Sí? Igual que pasa en el sistema de Estados Unidos, si eres reincidente, bueno, ahí difícilmente el fiscal va a aceptar. ¿Sí? O si acepta, pues será sobre reducción de cargos, pero pensamos en un crimen así muy grave, que esos se castigan con cadena perpetua, ¿no? O muerte, o pena de muerte, bueno, que ahí pues no está el beneficio, ¿no? 40 años de prisión, ¿no? Entonces, bueno, eso y la pena de muerte o la cadena perpetua es casi lo mismo para él. Pero a ese aspecto se llega. Aquí todavía, insisto, no sabemos, porque no tenemos esa experiencia todavía, se ha dejado de lado el procedimiento abreviado, teniéndolo en el código, y entonces pues, vamos a esperar cómo va a evolucionar. Seguramente se le tendrán que poner candados, ¿no? Porque no para todo, tampoco para todos los delitos, ni tampoco para cuando sea reincidente, ¿no? Porque si no,
pues entonces no están cumpliendo su función el mecanismo, ¿no? La función es, uno, evitar el juicio y obtener atender a una política criminal más justa. Es decir, darle la oportunidad al individuo de reivindicarse pidiendo un perdón público, ¿sí? Esa sería la finalidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Se aplica para juicios laborales en materia laboral? No. ¿Procedimiento abreviado? No. Lo que tenemos en las demás materias son mecanismos alternos, que son la conciliación. Básicamente en materia laboral yo lo que conozco es la conciliación antes de. Aquí no. Como es penal, es procedimiento abreviado, evitar ir al juicio. Este procedimiento abreviado aplica para los anteriores, los delitos, bueno, para los que ya están sentenciados. No. Te digo claramente que el momento procesal oportuno para presentar o solicitar el procedimiento abreviado es desde el auto de apertura al juicio, desde el auto de vinculación al proceso y hasta antes de que se dicte el auto de apertura al juicio. Aquí lo que se evita es ir a juicio. ¿Sí? En el otro caso, si estoy sentenciado, lo que buscaría es una suspensión condicional del proceso, distinto al procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es evitar ir a juicio. Es antes de. Y es más, una vez que ya el Ministerio Público formuló la acusación, yo como abogado veo que ya formuló la acusación y ya veo cuáles son los cargos que va a presentar y las pruebas, entonces yo en ese momento puedo acercarme y decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a llevarnos con un procedimiento abreviado. Y ya sé qué es lo que se va a presentar. Y ahí es cuando vas a madurar. Entonces les agradezco nuevamente su atención. Buenas tardes, nuevamente. Nada más nos vamos a detener unos minutos más. En realidad, el tema de la conferencia con la que nos ha invitado el maestro Eduardo Alonso Domínguez, realmente que es de suma importancia, pero sobre todo, yo creo que para ustedes quizá no enfrenten tantos problemas. Para esta generación con este plan de estudios. Sí, indudablemente que para generaciones como la mía, por ejemplo, esto es un choque generacional, de verdad. Muchos ministerios públicos aún no tienen el pleno conocimiento de lo que es este nuevo sistema penal acusatorio. Por ello, qué bueno que ustedes estén preparándose. Indudablemente que el interés del señor director es que ustedes cuenten con este tipo de conferencias, sobre todo con la buena disposición, como en este caso del maestro Eduardo Alonso Domínguez, que es un perito en la materia. Por tanto, a nombre del señor director, maestro, queremos entregar un reconocimiento por esta cátedra que usted nos ha impartido el día de hoy.